a estar fuera de la cuarentena. Bueno, más allá de los agradecimientos, un poco el título de esta conferencia está ligado al momento actual. He dicho algunas cosas respecto del cuerpo en estos días, especialmente al comienzo, porque me parece un tema central para pensar la situación actual por un lado y algo central para el psicoanálisis. Mi idea para hoy es ubicar un pasaje en la enseñanza de Lacan que supone un cambio en la enseñanza de Lacan, que va especialmente de lo que llamamos el sujeto al parletre, y que en ese pasaje es central la cuestión del cuerpo. De hecho, como lo presenta Jacques Alain Miller, es la introducción, lo voy a decir así, y ahora lo voy a tratar de ir justificando, pero es la introducción del cuerpo en la enseñanza de Lacan la que produce ese cambio tan notable en lo que llamamos a esta altura habitualmente la última enseñanza de Lacan. Voy a partir primero de la noción de sujeto, una noción que ha sido central en la enseñanza de Lacan desde el comienzo, y que en diferentes momentos, tal cual lo plantea Miller, el sujeto se va emparentando con diferentes parteners en la enseñanza misma de Lacan. No me voy a detener demasiado en el comienzo, pero simplemente lo puedo señalar, que el sujeto en la primera parte de la enseñanza de Lacan tenía como partener otro sujeto. Esto quiere decir que armaba lo que Lacan llamó, hay un texto que es entre ellos desde los más recorridos habitualmente, que es el texto sobre la histeria, intervención sobre la transferencia, donde Lacan habla de una relación intersubjetiva. Una relación intersubjetiva supone a dos sujetos. En esos términos, Lacan plantea las cosas todavía previo al comienzo de su enseñanza. Creo que es un texto de 1938, si no me equivoco la fecha, pero es claramente previo al comienzo de su enseñanza, que la encontramos situada en 1953. Y allí lo que me interesa destacar, porque vamos a volver a esto, y que es algo que destaca y señala y subraya Jacques Alain Miller, es que en esa relación hay una relación de simetría. Se escucha bien, ¿no? Se está escuchando bien. Hay una relación de simetría, es decir, es una relación de sujeto a sujeto, relación que que Lacan abandona rápidamente, que tiene algunos antecedentes freudianos, que cualquier cosa después lo podemos hablar, pero que son muy, muy limitados esos antecedentes, y que prontamente Lacan da un paso y establece que lo que sería el partener del sujeto por excelencia va a ser el gran otro. Ya llamarlo gran otro supone una diferencia con el sujeto. Por eso hablaba antes de la simetría, y ubicar que el partener del sujeto es el gran otro establece una disimetría. Primero por el término que utiliza, llamarlo otro. Hoy hablaba un poco de esto en otro espacio, y la primera referencia que hay que tener en cuenta cuando uno habla del otro
es que es diferente, que es heteros, que es otro. Por eso el término, por eso se lo llama otro, que a veces lo naturalizamos tanto que no lo tenemos tan presente, pero lo primero, a mi gusto, que hay que tener en cuenta con la noción de otro en Lacan es eso, que es diferente. ¿Diferente a qué? Al sujeto. Es algo bastante lacaniano eso, yo lo suelo decir, que Lacan llama a las cosas por su nombre, al otro lo llama otro, cuando tiene que ponerle un título a los escritos, lo llama escritos, cuando tiene que ponerle un título, cuando fue a la televisión, lo llama televisión, es decir, que a cada cosa la llama por su nombre. En muchos momentos, no. A veces se suele pensar, y efectivamente, Lacan tiene un modo de presentar las cosas a veces un poco difíciles, pero en otros casos tiene una simpleza que es verdaderamente asombrosa, y entonces cuando habla del otro, para establecer que es diferente al sujeto, lo llama otro. Y lo que en ese primer momento aparecía como simetría, en Lacan pasa a ser la relación del yo con el semejante, es decir, en el lazo imaginario. En el lazo imaginario queda una pareja simétrica, yo y el semejante, y una pareja disimétrica, que es la pareja del sujeto y el otro, que ustedes se encuentran, deben estar pensando en eso, en el esquema lambda. El esquema lambda supone dos parejas, entonces lo que en un primer tiempo era una simetría va a parar al campo del imaginario, y en el campo simbólico aparece la disimetría. En un primer tiempo, ese otro no está escrito de forma barrada, es decir, es un otro que tiene varias definiciones, entre ellas el tesoro del significante, el lugar del lenguaje, pero en esa disimetría también Lacan ubica un nivel, a ver cómo se los presento, pero este, no es que el otro y el sujeto son solamente diferentes, sino que hay un nivel de poder que se establece entre uno y el otro. Y el otro tiene un poder sobre el sujeto, que es lo que Lacan llama el poder discrecional del oyente. Es decir, que es el otro el que determina al sujeto. No solamente son diferentes, porque alguien podría tener una diferencia con un partener, pero ubicados ambos en un mismo estatuto. Acá no están ubicados en un mismo estatuto porque el otro determina al sujeto, tiene un poder sobre el sujeto. Cuestión que ha sido toda una temática en Lacan. De hecho, La dirección de la cura es un escrito que se aboca desde el comienzo a ubicar fundamentalmente qué hacer con ese poder que tiene el otro sobre el sujeto. Comienza de esa manera el escrito, trabajando la cuestión del poder que se tiene por simplemente ubicarse en tanto analista como oyente. Cada vez que uno está como oyente, tiene un poder sobre quien habla. Eso es por estructura. En este momento ustedes tienen un poder sobre mí, que soy el que está hablando, y que hay varias fórmulas lacanianas que van en ese sentido, como que me retorna mi propio mensaje en forma invertida. Son todas fórmulas lacanianas que ubican este poder del otro sobre el sujeto, que sobre el y decir que ustedes me quitaron de contexto, que yo quise decir otra cosa, pero
en términos de la estructura, es el otro el que determina lo que estoy diciendo. Es decir, que no solamente Lacan establece una pareja disimétrica para el sujeto, sino que establece un partener para ese sujeto, que es un partener que tiene cierto poder sobre el sujeto mismo. A tal punto que en el escrito de la cuestión preliminar, Lacan dice con una fuerza bastante impactante que todo lo que es del sujeto depende de lo que acontece en el campo del otro. Neurosis o psicosis. En ese caso está tratando la cuestión de la psicosis. No es literal, pero lo encuentra, es una definición que se encuentra muy al comienzo del escrito. Ahora, ahí hay un segundo paso que establece, que remarca y subraya Miller, y que uno lo puede encontrar a partir del seminario 4 en adelante especialmente, aunque puede haber algunos antecedentes, que es cuando ese otro ya no es solamente el tesoro de los significantes y el lugar del lenguaje, sino que ese otro tiene un deseo. Y Lacan empieza a hablar del deseo del otro. Miller señala que aparezca el deseo del otro es un intento de Lacan de vivificar a ese otro. Yo entiendo que cuando Miller dice que es vivificar al otro, es una manera de humanizarlo o de encarnarlo a ese otro. Porque lo que dice Lacan en el seminario 5 es que previamente a eso era un otro abstracto. Casi como si uno dijese, ese lugar del otro es el lugar de las determinaciones. Lo digo de otra manera, si no hubiese un otro vivo, deseante, casi me animaría a decir, no existiría el psicoanálisis. Porque si todo estuviese determinado, más bien nos dedicaríamos a tirar las cartas y poder ubicar cuáles son las determinaciones del sujeto. Cosa que habitualmente sucede, la gente nos viene a ver y busca sus determinaciones y hasta justifica lo que le sucede en ese momento con ciertas determinaciones infantiles. Como por ejemplo decir, yo tengo esta sexualidad porque en la infancia fui abusado. Por ejemplo, sí, puede ser, pero si hay una posibilidad de psicoanálisis, es porque hay un margen que no está determinado. Y ese margen lo ubicamos en el lugar del deseo del otro, porque finalmente el lugar del deseo del otro no es más que aquello que no está determinado del todo. O lo digo de otra manera, el lugar del deseo del otro es lo que no tiene significante. Es la ansia entre los significantes. Y la idea de Lacan va a ser que en esa ansia de los significantes, en ese lugar donde no todo está dicho, es donde vive el sujeto que también va a ser barrado. Vive, mora, se ubica. Piensen que la definición que daba Lacan es que un significante representa al sujeto para otro significante. Es decir, que el sujeto está entre los significantes, que ningún significante termina de nombrar totalmente al sujeto. Esta indicación, a mi gusto, es central y diría en la clínica de hoy también. En una clínica diría, no me voy a detener ahora demasiado en esto tampoco, pero lo podemos charlar después cuando abramos un espacio de preguntas, pero en la clínica de la dirección de la cura, del escrito que mencionaba antes, Lacan lo pone en términos de la vida y la muerte.
Si tenemos un otro barrado, estamos del lado de la vida. Si quien encarna es el lugar del otro, lo encarna desde un lugar del saber absoluto, más bien tenemos una versión del otro que mortifica. Y es lo que plantea Lacan en la dirección de la cura cuando da su interpretación de lo que es, por ejemplo, el marasmo o el hospitalismo. La interpretación de Lacan es que ese bebé se encuentra con un otro que lo sabe todo, que tiene respuesta para todo y que no hay lugar para el sujeto. Y la idea de Lacan o la interpretación de Lacan es que ese bebé se muere con tal de abrir un agujero en el otro, con tal de abrir una barradura en el otro. Y la clínica está plena de estos fenómenos, de fenómenos que aparecen especialmente, pero no solamente. Yo porque he trabajado bastante con esto, pero por ejemplo la toxicomanía, la bulimia, la anorexia, son patologías donde en muchos casos hay historias de sujetos que se encuentran con un otro completo que no tenía lugar para el sujeto. Y que además permite esta lógica entre el otro barrado y el sujeto barrado, hasta permite pensar qué tipo de instituciones armamos para estas patologías. Si armamos una institución donde hay un otro barrado, o una institución que tiene sus reglas y no se mueve de sus reglas. Cuestión que dejo abierta. Hay un paso más que da Lacan respecto del sujeto, cuando Lacan empareja, para decirlo así, al sujeto con el objeto A. Ya no estamos en la dirección de la cura, sino que estamos seminario 10, seminario 11. Que es un paso más, a mi gusto, que va en el sentido de empezar a agregarle cuerpo a toda esta historia. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque el sujeto planteado hasta este punto que veníamos diciendo es una instancia totalmente abstracta y totalmente dependiente de lo simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber sujeto antes de que nazca el individuo, y uno lo encuentra en las historias de los pacientes, que ya algo del sujeto estaba en el modo que fue deseado ese individuo, y todavía ni existía como individuo. También puede haber sujeto después de muerto el individuo. Hoy yo estaba trabajando Sueños de Freud, y no veo por qué no decir que uno busca el sujeto en esos sueños. Y Freud está muerto, y sin embargo el sujeto está allí presente. Y también daba el ejemplo hoy de un sujeto que nunca nació y nunca se encarnó. Por ejemplo, un personaje de una novela, y uno puede hablar de un sujeto ahí. De hecho, las obras de teatro, o en algún caso el cine, pero fundamentalmente las obras de teatro, son el intento de encarnar a un sujeto, de darle cuerpo a ese sujeto de esa historia. Lo que quiero señalar con esto es que en un punto para Lacan se empieza a presentar el problema de que el sujeto no alcanza para dar cuenta del lazo con el cuerpo. Y cuando hablo de cuerpo, acá no hablo del cuerpo imaginario, obviamente, que está desde el comienzo, sino de lo que podríamos llamar la carne, el aspecto pulsional del asunto. Y es ahí entonces, según la lectura que hace Miller,
que seminario, Miller siempre ubica el seminario 20, a mi gusto ya en el 19 está planteado con todas las letras, seminario 19 que salió publicado junto con las charlas de Santán, porque son del mismo año y siguen la misma temática, donde Lacan se decide fuertemente a introducir esta noción de cuerpo en términos de lo que sería el impacto del significante en un cuerpo. El impacto del significante en un cuerpo da como resultado el goce. Es la definición misma de goce para Lacan en esa época. El goce es el encuentro significante con un cuerpo. Hay que decirlo, es un encuentro imposible. Un lazo imposible, más que un encuentro imposible. El encuentro es posible, pero el lazo es imposible. El cuerpo y el significante son totalmente heterogéneos. En otras ocasiones lo representaba con la imagen del agua y el aceite. El cuerpo y el significante son como el agua y el aceite. Esto dicho en Lacan de múltiples formas, a veces será el cuerpo, otras veces será la pulsión, otras veces será la libido, etc. Pero de múltiples formas, lo que ubica allí es algo que son de órdenes totalmente heterogéneas y que por momentos uno revuelve la vasija en donde están el agua y el aceite y parece ser que se mezclan, pero en el instante que deja de revolver, el agua se va para un lado, el aceite se va para otro lado. Es decir, que uno tiene en ciertos momentos la idea de que el significante y el cuerpo pueden estar enlazados, pero hay un punto donde eso no se termina nunca de enlazar del todo. Dicho de otra manera, el significante no termina de atrapar totalmente al cuerpo. Es muy interesante en esa época porque Lacan hace una doble comparación, antes de la doble comparación. Lo que Lacan llama par lettre tiene que ver con este encuentro entre el cuerpo y el significante. Por eso Miller habla de la clínica del goce. Si hay algo que le agrega al par lettre a la noción de sujeto, efectivamente es el cuerpo. Es que por la vía del par lettre, que no hace desaparecer la noción de sujeto, la noción de sujeto queda intacta, pero hace falta agregar otra noción, otra instancia para pensar ese lazo con el cuerpo, a lo cual Lacan llama par lettre, y que en un momento lo compara tanto con la máquina como con el animal. Yo insisto siempre que hablo de este tema, ubicar que lo que Lacan llama la máquina en esos textos, hay varias menciones en esa época, se refiere a lo que nosotros llamamos la computadora hoy. Nada más que todavía en esa época no eran las PC, no eran las computadoras personales, sino que se le decía la máquina porque eran grandes máquinas que podían ocupar toda una habitación entera. Y la comparación que hace Lacan es que del lado del animal tenemos un cuerpo, pero no tenemos significante. Es la misma diferencia que establece Freud entre instinto y pulsión. Es decir, que lo que hace lo propio del par lettre es que ese cuerpo haya sido tocado por el significante. Por supuesto, está allí toda la disquisición que se puede hacer respecto de los animales domésticos y todo eso.
Y del lado de la máquina, en el sentido de la computadora, tenemos un simbólico, pero no tenemos cuerpo. A ambos les podemos suponer desde el lado del parletre un goce. No es que les podemos, les solemos suponer un goce a los animales y a las máquinas. Más aún, mientras más personales son. De hecho, todos podemos hablar un poco con nuestras máquinas directamente. Y lo digo independientemente, bueno, en mi caso puedo hablar con Siri, pero si no fuera Siri, uno habla con sus máquinas, les pide cosas, les pide que funcionen justo hoy, que me toca tal cosa, no me vas a hacer esto, justo ahora que tenía que hacer un llamado, etcétera, etcétera. Uno puede tener un diálogo con esas máquinas y, por cierto, también con los animales, y especialmente cuando son domésticos. De hecho, por ejemplo, Lacan se preguntaba sobre el goce de la ostra. Pero es una pregunta del parletre, esa, la pregunta por el goce. De hecho, Juanito tenía la idea, ustedes lo deben tener presente, que las cosas tenían la cosita de hacer pipí. La mesa, las sillas, etc. Eso es suponerle un goce a las cosas. Es suponer que la mesa, la silla, goza como goza él, con la cosita de hacer pipí. Una cosa es la suposición que uno tiene sobre las cosas, otra cosa es que las cosas gocen. Finalmente, lo que plantea Lacan en esa misma época, lo dice al comienzo del seminario 19, y lo vuelve a repetir en la charla de Santán, que gozar es tratar algo como un cuerpo. Puede ser el propio o el de otro. Y es todo un asunto eso, porque gozar de algo, Lacan lo dice al comienzo del seminario 20, es hacer usufructo de algo. Vieron que, por ejemplo, uno puede ceder una propiedad, pero mantener el usufructo de esa propiedad. Mantener el usufructo es que uno pueda gozar de eso. Y también lo señalé hoy en otro lugar, esa lógica del cuerpo en términos de lo que uno puede gozar, es decir, que gozar es tratar algo como un cuerpo, está en el centro de la cuestión, por ejemplo, del debate actual del feminismo, por ejemplo, y especialmente respecto de la ley del aborto, porque finalmente la ley, si se promulgase una ley del aborto, ¿qué es lo que viene a decir? Que cada quien es dueño de su propio cuerpo y hace con su cuerpo, respecto de esta cuestión, se hace responsable de su cuerpo y decide sobre su cuerpo. Si no hay una ley de aborto, lo que está diciendo es que el Estado tiene la decisión sobre el cuerpo de otro. Y a mi gusto, una de las cuestiones centrales de lo que hoy se llama patriarcado, que nosotros de psicoanálisis conocemos a partir del nombre del padre, es haber hecho creer a los hombres, ya desde el Antiguo Testamento, que el cuerpo de una mujer era propiedad de un hombre. Y los hombres trataban a ese cuerpo como si fuese propio, hacían lo que querían. Y parte del reclamo del feminismo es que cada quien se hace responsable de su cuerpo y uno es dueño de su cuerpo y nadie es dueño del cuerpo de uno.
Es parte del debate que está presente allí. Es decir, que la introducción del cuerpo en la enseñanza de Lacan tiene múltiples consecuencias, entre ellas, a mi gusto, que es lo que plantea Lacan en Seminario 20, poder pensar el lugar de lo femenino de una manera totalmente inédita. Es decir, que Lacan se ocupe de lo femenino en el Seminario 20 es consecuencia de haber introducido la cuestión del cuerpo. A partir de la introducción del cuerpo, la cuestión del nombre del padre también cambia. No me voy a detener en esto especialmente, pero cabe decir que ya el nombre del padre no va a ser meramente un significante, sino que Lacan se va a preguntar por la perversión, que ustedes conocen que es un juego de palabras traducido literalmente será la padreversión, per en el sentido de padre, y que finalmente lo que está allí en el horizonte es la pregunta por el goce de ese padre, cuando del lado del nombre del padre se trata de un padre muerto. Por excelencia, el nombre del padre es la representación simbólica de un padre muerto, es un padre ideal. Y hay que decirlo, mientras más ideal es, más muerto está. En cambio acá la pregunta es por cómo goza quien encarna en lugar del padre, un padre vivo. Es decir, que la introducción del cuerpo en la enseñanza de Lacan tiene múltiples consecuencias y finalmente también cambia la noción de otro. Ya no va a ser ni el otro lenguaje, ni el otro, ni el código, ni el lugar del código, ni el deseo del otro, sino que va a ser el otro sexo. Y eso es una consecuencia, a mi gusto, de haber introducido el cuerpo en la enseñanza. Ya no tenemos al sujeto dividido, ya no se trata del otro del lenguaje, sino del otro sexo. Damos un último paso que lo encuentran ya en lo que Miller llamó el ultimísimo Lacan. Porque está la noción del parletre, pero también hay una noción que Lacan introduce, al menos en dos oportunidades, que es la noción del homme, escrito L-O-M, l'homme, que hace homofonía en francés con el hombre, l'homme, que en francés se escribe L apóstrofe H-O-M-M-E. Es el hombre, que a mi gusto Lacan lo pone en términos de el ser humano, cuestión que por supuesto en el debate actual sobre los géneros está puesto en cuestión especialmente respecto de una lengua que nombra en masculino, pero en esa época eso todavía no estaba puesto en cuestión. Es como si hablásemos, el hombre fue a la luna. Es una referencia al ser humano. ¿Tá? Y eso lo encuentran al final del Seminario 20, que habla del hombre, para distinguirlo del sujeto también. Y lo encuentran también en lo que en una época se llamó Joyce el síntoma 2, pero si no, hoy está eso en los otros escritos, en Joyce el síntoma, el escrito de Joyce el síntoma, donde Lacan dice, el hombre tiene un cuerpo y no más que uno.
Es decir, que define al hombre por tener un cuerpo. Y que a la vez ese cuerpo tiene algo de extranjero para uno mismo. Ese cuerpo no puede ser más, lo digo ahora sí, más que sintomático en un punto. Por eso Lacan define al síntoma como acontecimiento de cuerpo. Acontecimiento de cuerpo que no es más que el impacto, de nuevo, del significante en el cuerpo. ¿Cómo marcó el significante ese cuerpo? Y es una experiencia que, llegado un momento de los análisis, a mi gusto es bastante habitual, no en el comienzo, pero sí en algún momento de los análisis, y es que uno tiene una vivencia de extrañeza respecto a su propio síntoma, y si lo decimos así, también respecto de algo del cuerpo. Como eso que es lo más propio, a la vez tiene algo de ajeno. Y lo ajeno que tiene es que, en un sentido fuerte, es algo que no se puede representar. Freud lo decía en Inhibición, síntoma de angustia, Freud lo decía con todas las letras. Ese síntoma es, así lo plantea Freud, es ineliminable y a la vez es algo del sí mismo, dice Freud. No dice del yo, sino del sí mismo. Es toda una cuestión, tanto en Freud como Lacan, a mi gusto el último Lacan es un retorno a ese Freud, al Freud de Inhibición, síntoma de angustia, donde uno encuentra algo de la singularidad en el propio síntoma. Pero a la vez que eso es ineliminable, ubica un horizonte para los análisis bien diferente, algo de lo que solemos hablar a partir del último Lacan, y es que hay algo del análisis que se resuelve en términos del hacer y no del saber, de lo que comúnmente nombramos como el saber hacer, especialmente el saber hacer allí. Pero siempre me interesa señalar que para Lacan las cosas se plantean en términos del saber hacer o del hacer a secas, si ustedes quieren, porque hay lo ineliminable. Es decir, si el síntoma es ineliminable, entonces todo el asunto es qué hago con eso que es ineliminable. Si no, no se pondría en términos del hacer. De hecho, en Freud, hay toda una época de su obra que Freud lo plantea con todas las letras, que el objetivo, la finalidad del análisis es tratar de eliminar el síntoma. Es al final de su obra que Freud llega a la idea de que eso no se puede eliminar. Y si uno eliminase el síntoma, no tendríamos un final por la vía del hacer. Es decir, nos sacamos el síntoma de encima y ya está. Pero como no en un punto es imposible sacarse de encima el síntoma, entonces hay que hacer algo con eso. Algo que puede ser novedoso para cada sujeto, obviamente. O al menos hacer algo diferente de lo que hice toda la vida, porque lo que hice toda la vida es lo que me hizo sufrir. La respuesta que le di a mi propio síntoma durante toda la vida es lo que me hacía sufrir y supuestamente lo que me llevó a un análisis. Entonces el análisis no va a cambiar en sentido radical el síntoma, sino lo que hago con él o lo que puedo hacer con él. Y que eso está muy ligado al propio cuerpo.
digo dos cuestiones más que están ligadas al momento actual. A mi gusto, el último Lacan, que en un punto puede ser más difícil de abordar, es mucho más prudente que al menos el Lacan clásico, el Lacan del Seminario 11. Es un Lacan más, ¿cómo decir?, más humilde, si ustedes quieren. Es un Lacan que no espera tanto del final de análisis. Casi como si uno dijese que espera que uno sepa arreglárselas mejor con sus síntomas. Pero porque es un Lacan que se topa con un real ineliminable. Y si hay algo que muestra el momento actual, es que la ciencia y la tecnología, por supuesto, al servicio de ciertas ideas imperantes en Occidente especialmente, han hecho creer a este mundo que nada era imposible. Como decía la publicidad de Nike, impossible is nothing. Y que todo podía ser casi llevado hasta el objetivo mayor de la ciencia, que sería eliminar la muerte. Pero si no se la eliminaba, por lo menos vivíamos más tiempo. Y se estiraba el tiempo donde uno se sentía joven. Lo que antes era los 40, ahora era los 60 y así sucesivamente. Nos cayó un piano en la cabeza, para decirlo de alguna manera, y nos viene a mostrar que hay lo imposible, que no todo se puede saber, y que algo de ese imposible, algo de ese real, tiene que ver con el cuerpo. Que lo real está anudado a ese cuerpo, al cuerpo que cada quien tiene. Y que además ese cuerpo en un punto nos es extraño hasta nosotros mismos. Cada uno podría estar en este momento incubando algo raro en su cuerpo que contagiaría a los seres más queridos. Es decir, que ese cuerpo puede incubar algo totalmente extraño para uno mismo. Que por más que lo quiera apropiar uno y hacer lo que quiere con su cuerpo, hay ese poco de real del cuerpo suficiente para poner a todo el mundo patas para arriba. Y que todo el asunto hoy es qué hacemos con ese cuerpo que tenemos, a dónde lo llevamos, con quién lo juntamos, si lo juntamos con otros cuerpos o no, si le respiramos en la nuca a otro cuerpo o no, etcétera, etcétera. Y que por más que se encuentre la famosa y esperada, ojalá, vacuna de todo este asunto, hay algo que no cambia, que hay algo que va a permanecer del cuerpo inabordable desde lo simbólico y que si no será esta pandemia, será otra cosa. Y que el psicoanálisis ha tenido siempre la prudencia y la humildad de ubicar que en ese cuerpo hay un real imposible de abordar. Llámese COVID o llámese como quieran, pero efectivamente la última enseñanza de Lacan ya ponía sobre la mesa este aspecto de ese real del cuerpo inabordable y que hace que uno sea un parletre. Bueno, 20 y 28, que era lo que me había propuesto, llegar hasta las 20 y 30,
abrimos un momento de conversación, de preguntas, que a ustedes les parezca. Perfecto. Bueno, tenemos el chat o pueden desmutearse y hacer alguna pregunta directamente. Bueno, yo más que una pregunta sí quería hacer un comentario. Bueno, primero agradecer este recorrido preciso y claro. Pero quería hacer respecto a esto, Fabián, que ubicás en este momento particular, ¿no? ¿Cómo ubicás qué lugar tiene el cuerpo hoy, ¿no? En relación a lo que se está viviendo, lo que estamos viviendo. Interesante que podemos pensarlo en esto también. Bueno, un poco lo que planteaba recién, a mí me parece que el cuerpo es el centro de todo lo que estamos hablando hoy, de todas las noticias de hoy. Es decir, cómo reaccionan los cuerpos frente a un virus, cómo no reaccionan, dónde metemos esos cuerpos, dónde los metemos una vez que se mueren o no se mueren, qué hacemos nosotros. Todo el punto es qué hacer. El confinamiento es ¿cómo se dice? Una operación sobre los cuerpos. Es donde dejamos los cuerpos. Nadie puede decir que dejo hoy el cuerpo en mi casa y me voy. Si me voy con mi cuerpo. Eso es un real. Salvo que hable con ustedes por Zoom. Pero no me voy, estoy acá, no, estoy sentado. Y eso no es lo mismo que me voy. Es decir, que nadie puede dejar, bueno, si el problema es el cuerpo, dejémoslo un rato hasta que se vaya el virus en casa y nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. No, para hacer lo que tenemos que hacer hay que llevar puesto el cuerpo. Es el problema. Entonces, efectivamente, toda la cuestión actual está puesta en términos de los cuerpos. ¿A dónde se ponen los cuerpos? Si se puede subir esos cuerpos a un avión o no. Si se los puede meter en un medio de transporte o no, etcétera, etcétera. Al aire libre, no al aire libre. Toda la cuestión está puesta en esos términos. Es decir, que el cuerpo es un punto central. Cuando creíamos que manejábamos los cuerpos, que podíamos hacer que no se envejezcan, mantenerlos sanos o mantenerlos estéticamente dentro de una imagen posible, etcétera, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, por más que creamos que alguien a determinada edad puede seguir siendo joven, cosa que no me cabe la menor duda que puede tener, y además hay que ver qué decimos cuando decimos que alguien es joven, más allá de el estado físico, digamos, ¿no? Sí, hablamos de un espíritu joven, etcétera, no importa eso. Pero para el virus, si uno tiene determinada edad, no pregunta si uno está bien, está en el estado físico, no. Es decir, a determinado punto ataca de una manera diferente. Es decir, que ahí hay un real que no, por más que hayamos creído lo contrario durante años y años, no hay vuelta que dar. Es decir, que todo el asunto de la pandemia actual está alrededor del cuerpo y que el psicoanálisis tenía una idea de esto, no una idea de que iba a venir una pandemia. No tengo el delirio de pensar que el psicoanálisis podía prever eso.
pero sí que el psicoanálisis estaba advertido de esto. La otra cuestión que vale la pena plantearse, a partir de todo esto, que una cuestión a plantearse, es que cómo hacer un psicoanálisis sin poner el cuerpo en presencia, que es los psicoanálisis que estamos dirigiendo hoy de manera virtual. Cosa a la que no me opongo en absoluto y que me parece muy válido, pero que no es lo mismo que lo que hacíamos hasta hace 2 meses atrás. De ninguna manera es lo mismo. Que puede haber efectos analíticos, no me cabe la menor duda, etcétera, pero que no es lo mismo. Y que el cuerpo ocupa un lugar central en la cura de cualquiera. O lo voy a decir de otra manera, me animaría a decir que no hay cura si no se toca el cuerpo. Lo planteo hace tiempo esto, que me parece que es algo que se puede ver bien en los testimonios de quienes han terminado los análisis, etcétera, y me parece que en las curas hay que verificar esto, que la cura del psicoanálisis es una cura que es por la vía de la palabra, pero es una palabra que toca el cuerpo. Entonces, también tenemos ahí un tema, yo espero que el coronavirus no quede para toda la vida y que dentro de un tiempo podamos salir y caminar por la calle tranquilamente y abrazarnos con quien querramos abrazarnos y todo eso. Y por supuesto, volver al consultorio a poder atender a los pacientes y todo eso, porque no me cabe la menor duda de que es la mejor manera que hemos encontrado hasta ahora de atender a los pacientes. Ir a un consultorio y atenderlos ahí. Que si lo estamos atendiendo de manera virtual es porque no podemos ir al consultorio. Pero en principio, después se dan las singularidades, el caso por caso, que puede pasar y por supuesto no es la primera vez que por esta pandemia que hablo por teléfono con un paciente o que hago un Skype o que hago una videollamada con un paciente. Lo he hecho muchísimas veces. Me hizo falta que venga la pandemia. Pero no planteo, cuando alguien quiere venir a atenderse, lo primero que le digo, bueno, venga al consultorio. Es decir, nos encontramos en tal lugar, en tal momento, y si me dice, no puedo mandar a alguien en mi lugar, y no, tiene que venir usted. ¿Sí? Tiene que venir. Por supuesto, puede pasar, hay casos que me ha sucedido, alguien que me llama del exterior, y que todo caso por caso, por supuesto, pero en general, cada vez que alguien me llama, después de hablar un poco, escuchar un poco de qué se trata, lo que uno hace es citarlo en el consultorio. Acá se abrió algo. Sí, me parece, Estela, estás compartiendo pantalla. Por ahí Sí. tenés que salir del modo compartir pantalla. Fabián, ahí en el chat están haciendo algunos comentarios, bueno, justamente en relación a lo que estabas recién mencionando. No sé si tenés acceso a las preguntas o querés que las leamos. Una colega preguntaba esto de la práctica con los cuerpos tras la Sí. pantalla, un poco, bueno, ¿verdad? Bueno, empiezo por la última, que es el lazo del nombre del Padre y la caída del nombre del Padre sobre los cuerpos. El nombre del Padre, entre otras cosas, hice alguna referencia respecto al patriarcado. El nombre del Padre daba un sentido al cuerpo, un sentido además para la vida y para la muerte. Y además tenía una manera de ordenar el goce de ese cuerpo. El nombre del Padre, como otros modos de goce, establece una significación de goce, que es una significación fálica,
y que esto supone una localización del goce y un modo particular de ordenamiento de ese goce respecto del cuerpo. El falo lo que hace, Lacan lo señala en múltiples ocasiones, es extraer el goce del cuerpo para ponerlo en un lugar muy localizado, que es ese órgano en especial, que es a su vez lo que dice Lacan, que impide gozar del cuerpo. Especialmente dice respecto a los hombres, porque dice en el acto sexual, ¿de qué goza? Goza de ese órgano. No goza del cuerpo de una mujer. Es decir, que eso daba todo un ordenamiento del goce, que la caída del padre, el nombre del padre, permite encontrar hoy múltiples formas de abordar eso, que son todas las formas que se multiplican cada vez, por ejemplo, en la multiplicidad de géneros. La multiplicidad de géneros son maneras, cada una, de tratar de establecer un ordenamiento del goce diferente. Y cuestión como se dice, a estudiar y replantear y preguntarse. Es decir, que cada vez pueden surgir más y más multiplicidad de géneros y de formas de autopercibirse respecto de lo sexual. Bueno, antes eso venía efectivamente envasado en las nociones del nombre del padre, sea de un lado o del otro. Por supuesto, la psicosis tenía sus bemoles respecto de esto, ¿no? Bueno, ¿cómo pensar nuestra práctica hoy con los cuerpos detrás de la pantalla? Primero, no lo daría, es una coyuntura. Y yo insisto que es una coyuntura que hay que abordar, y por los medios que tengamos. Es decir, que si el medio que tenemos es la pantalla, bueno, lo abordaremos para ahí, no para todos. Es decir, que hay pacientes que prefieren esperar volver al consultorio y no seguir atendiéndose ni por teléfono ni por las pantallas. Y habrá que ver en cada caso qué valor tiene para esa persona. Y por otro lado, no lo daría como un hecho. Es un hecho, una coyuntura en especial. Porque a veces como planteamos también nosotros las cuestiones, es como eso se viene, porque a partir de ahora alguien podría preguntar, ¿y por qué no, aunque se vaya el virus, no seguimos por las pantallas? Yo estoy en mi casa, vos estás en tu casa, nadie se mueve, es más cómodo, hablo un rato con vos y me analizo. Es decir, insisto en esto, que no es hasta ahora en la elaboración que ha hecho el psicoanálisis, o por lo menos psicoanálisis de orientación lacaniana, que más bien tenemos serios fundamentos para plantear que conviene llevar ese cuerpito al consultorio del analista, y que el analista también esté con su cuerpito ahí. Es decir, el analista tampoco manda a un asistente, me analizas a tal, y después cuando viene el fantasma fundamental voy yo. No, el analista tiene que estar con su cuerpo. Cabe decir que si uno tuviese varios asistentes podría atender a mucha más gente. Los odontólogos lo hacen. Tiene 3 consultorios y un odontólogo reconocido y pone a 3 asistentes, le va mirando la boca a cada uno y después pasa el odontólogo mayor y hace el último toquecito. No hacemos eso nosotros.
Es decir, que le pedimos al paciente que venga, le pedimos al analista también que vaya a su consultorio y que esté ahí presente. ¿Eh? Es decir, que ese cuerpo a cuerpo en el análisis es crucial. Insisto, esto no quiere decir que no haya que no hacer lo que estamos haciendo, me parece que es totalmente válido. En cada caso habrá que evaluar conviene, no conviene y qué utilidad tiene. ¿Eh? Y el valor que tiene el cuerpo tras las pantallas y todo eso. El cuerpo como borde y como superficie. Efectivamente, eso está más ligado a la cuestión de, por lo menos en la primera época de lo imaginario. Lacan lo dice con todas las letras, cuando uno tiene la imagen del cuerpo es cuando uno puede separar el yo y el no yo, el yo y el mundo. Eso establece un borde respecto de lo que llamamos el aspecto superficie del cuerpo, como lo dice Freud, que es crucial para la vida cualquiera. Cuando eso lo vemos en cierta psicosis, cuando eso no está instalado como tal, tiene sus, sus trastornos. Yo qué sé, un paciente psicótico, lo que la otra vez hablábamos, que tenía la idea de que cuando iba de cuerpo, así lo decía, porque tomaba literalmente la fórmula ir de cuerpo, los órganos se le podían ir en ese acto. Es decir, como que no había un borde que contenga lo que está adentro del cuerpo. ¿No? Y se le podía ir en ese ir de cuerpo que lo tomaba, como digo recién, de manera literal, y entonces ir de cuerpo podía significar que algunos órganos se vayan ahí. Lo episódico, no entiendo esta pregunta, que sería, ¿lo episódico no sería en este caso algo nuevo? Sí, este episodio es algo totalmente novedoso, no me cabe la menor duda y que vale la pena evaluarlo, no solamente algo nuevo, sino algo totalmente impensable 2 meses atrás. Todo lo que nos está pasando es del orden de lo impensable. Por lo menos unos meses atrás. No me cabe la menor duda y que ante eso el psicoanálisis responde con las herramientas que tiene. Lo que insisto en esto es que en esta coyuntura actual hay algo del psicoanálisis que está cercenado en la imposibilidad del encuentro de cuerpo a cuerpo. Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer otra cosa. ¿Verdad? Cuando en un país no hay Estado de Derecho, el psicoanálisis no puede funcionar. Es una evidencia eso. Ahora tenemos múltiples ejemplos de lo que hemos hecho los psicoanalistas durante la dictadura. Pero para que haya psicoanálisis tiene que haber un Estado de Derecho. Por cierto que el psicoanálisis lo defiende a rajatabla, no solamente para la existencia del psicoanálisis, sino por otras razones también. Bueno, lo del racismo y todo esto, efectivamente es una respuesta, cuando aparece lo extraño del cuerpo, una de las respuestas es la respuesta racista. Ha sido históricamente así, la segregación de lo ajeno. Eso ha existido toda la vida y es una respuesta que está, casi diría, a flor de piel siempre, frente a la cual el psicoanálisis se opone fuertemente. Porque si algo tiene el psicoanálisis es que es antisegregacionista, pero por
por estructura, porque uno, desde el lugar del analista, debe aceptar el goce que sea. Por supuesto, hay situaciones que no va a aceptar uno, ¿no? Por supuesto, si alguien viene a decirme que va a ir a asesinar a 1 millón de personas, no lo voy a aceptar, no lo voy a estar preguntando con qué lo asocia, ¿se entiende? Pero uno, la posición del analista es que no segrega el goce singular de cada quien. Entonces, en ese sentido, psicoanálisis va en contra de toda respuesta que tenga que ver con la segregación. Pero la segregación está, Freud lo dice, en el origen mismo. Como se dice, en el origen mismo, Freud habla de la segregación, de cómo el primer ser en este mundo, dice Freud, segregado es la mujer. Lo dice con todas las letras, da sus fundamentos. Es decir, que eso está en la estructura como una respuesta posible, que vale la pena estar alerta sobre eso. De hecho, en Lacan se ubica muy claramente que la segregación está ligada al goce diferente, porque siempre un goce diferente cuestiona el propio goce. Y si no, hay que ver siempre lo que se destaca en un acto racista son modos de goce. Que el judío es amarrete, que el gallego es tal otra cosa, que son rasgos de goce. Bien, bueno, no sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta. Bueno, podemos dejar en este punto, todos tenemos viernes a las 9 de la noche, tenemos semanas mucho más cansadoras en la cuarentena que fuera de la cuarentena, pero en todo caso, el día de mañana volvemos a trabajar juntos en alguna otra oportunidad. Y nuevamente gracias por poder compartir con ustedes este espacio de trabajo. Fabián, gracias a vos. Bueno, excelente lo que pudiste compartir con nosotros y bueno, seguiremos trabajando, como decís vos, en esta línea, en poder pensar estas cuestiones en espacios compartidos como este. Bueno, estamos por finalizado el encuentro. Nos veremos en una próxima Perfecto. vez. Gracias. Hasta la próxima. Chau, Adiós chau. a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Chau, chau. Ah, encontrado.